Lo prometido es deuda. Rusia le dijo a sus aliados que iba a revelar los secretos que se esconden detrás de las armas, de las municiones de Occidente, y lo está cumpliendo poco a poco. Primero va a revelar qué es lo que tiene, lo que supuestamente el Reino Unido tiene de especial y con sus famosos misiles Storm Shadow. Los están, digamos que despedazando poco a poco, sacando cada uno de esos componentes que supuestamente los hacen indestructibles y lo mejor de lo mejor. Pero parece que no es así. También vamos a hablar de la prueba a la cual se verá reflejado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque acaban de aprobar la resolución para empezar el procedimiento de destitución del presidente francés Emmanuel Macron en el Parlamento. También hablaremos de lo que sería el sitio de pruebas nucleares ruso, que ya está listo para empezar a funcionar en el momento en el que el comandante en jefe lo diga. Empezarán las pruebas nucleares de Rusia. Esto es sorprendente y pone, por supuesto, a temblar a todo Occidente. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con los especialistas rusos. Estos especialistas continúan precisamente revelando, dando a conocer los pequeños detalles, la primera parte de lo que sería una gran investigación de los secretos, todas las peculiaridades que tienen las armas suministradas a Kiev por Occidente. Todas estas están siendo destruidas exitosamente por las Fuerzas Armadas de Rusia en el frente de la batalla. Las que no se destruyen, hay algunas que han sido llevadas hasta, pues, las instituciones, los organismos encargados de hacerle frente a todas estas municiones, a todo el Ministerio de la Defensa, que tiene precisamente el control de diversos misiles. Y en este caso vamos a hablar de cómo funciona la ojiva principal del misil Storm Shadow. Este misil de fabricación británica que por supuesto se suponía colocaría a Kiev en la punta de la guerra. Ellos serían los que tendrían el control del conflicto en el momento en el que llegaran estos misiles Storm Shadow. Pero parece que no. Parece que estos misiles los llevarían a la victoria contra Rusia, pero parece que no. Parece que las ojivas son, digamos, un poco fáciles de destruir. De acuerdo con el especialista, que es el encargado, por supuesto, de revelar todos estos pequeños detalles, las peculiaridades que rigen al Storm Shadow, ha revelado la parte inferior. Vamos a empezar por pedazos y en esta ocasión es la parte inferior de la carga principal, donde se encuentra la espoleta. Esto fue lo que dijo el especialista y explicó que para alcanzar las fortificaciones, primero se activa la precarga. Esta perfora el agujero con carga hueca y penetra la carga principal, causando la explosión en el objetivo. Esto es uno de los elementos de la ojiva de un misil que destruye tanto la fuerza viva de un enemigo como una fortificación, incluso a profundidad. Los Storm Shadow son misiles de crucero de largo alcance de fabricación franco-británica que Occidente está suministrando a las Fuerzas Armadas de Ucrania y se suponía que estas armas no llegarían hasta el territorio ruso. Bueno, por qué necesita el Reino Unido, al igual que Estados Unidos, lo que sería el permiso de todos los miembros de la OTAN para poder darle la luz verde a Zelensky y que pueda utilizar los misiles de largo alcance en territorio ruso? Por esta especificación de los misiles Storm Shadow Scalp. Resulta que como son de fabricación franco-británica, necesitan el permiso de los dos países, del Reino Unido y de Francia. Francia es uno de los países que no está muy de acuerdo en permitir el uso de las armas de largo alcance, de estos misiles de largo alcance. ¿Por qué? Porque sería prácticamente declararle la guerra a Rusia y es algo que no quieren. Francia, Alemania y Polonia
son las naciones principales que forman parte de lo que es la OTAN, que se oponen al uso de estos misiles de largo alcance en territorio ruso y son los que prácticamente detienen el permiso. Esto es algo muy importante. Lo comentábamos en mi canal, Gaby López Informa, en uno de nuestros en vivos de la noche y precisamente hacíamos mención sobre este pequeño detalle que tiene Occidente para que le permitan, en este caso a Ucrania, utilizar los misiles del Reino Unido, los Storm Shadow, los que les entregó el Reino Unido. No se los dio Francia, se los entregó el Reino Unido, pero es de fabricación dual entre Francia y el Reino Unido. Se los entregó Rishi Sunak. Para que puedan usarlos, necesitan también el permiso de Francia. Se dice, se habla, se rumora de que el Reino Unido ya le habría dado luz verde, de forma por debajo del agua, para que no los regañen, para que nadie, digamos, considere que fue el Reino Unido el que empezó todo el conflicto, sino que Ucrania puede utilizarlos y tener esa especie de salvaguarda de decir, nosotros no le dimos permiso, ellos lo utilizaron. Nosotros dijimos que en algún momento podrían utilizarlos, pero no les habíamos dado permiso. Esto lo hacen para protegerse, pero todos sabemos que prácticamente Zelensky ya tiene el permiso de usarlos. Resulta que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Sergei Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo de las Fuerzas Armadas rusas. Desde el Kremlin sostienen que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y de hecho lo único que están ocasionando es que no podrán detener el conflicto. Solo están teniendo un efecto cada vez más negativo en el mismo conflicto. Ya lo dijo Vladimir Putin, no habrá negociaciones, no habrá acuerdos después de que Zelensky entrara en territorio ruso. ¿Qué es lo que tienen estas ojivas? Bueno, hace unos días, precisamente el líder ruso Vladimir Putin compartía un mensaje en un foro muy importante de Rusia. En este foro señalaba que les ofrecía a sus aliados, a los aliados de Rusia, la información sobre las armas, los tanques, todas las municiones que han logrado conseguir por parte de Occidente. A Corea del Norte y a China les interesa mucho esta información. Resulta que durante todo este conflicto, Rusia tiene acceso. Bueno, gracias a este conflicto, Rusia tiene acceso a los tanques, a los de nueva generación de lo que es toda la OTAN. También tienen acceso a misiles de crucero, a estos misiles Storm Shadow, a una gran cantidad de drones y en fin, tienen acceso a prácticamente uno de cada modelo de las armas de Occidente. ¿Y qué es lo que está haciendo Rusia? Bueno, los toman, se los llevan a estos especialistas, los examinan, los ponen un poquito a prueba y obtienen toda la información de estos misiles, de todas estas armas. ¿Para qué? Para que Rusia, y si algún amigo tiene la intención de enfrentarse a la OTAN, a China y a Corea del Norte, obviamente les interesa esta información y también a Irán a estas alturas del partido, podrán obtener esta información. Todo lo que logre conseguir Rusia de los Storm Shadow, de los tanques, de todas las municiones que tenga Occidente y que tuviera en su momento Ucrania, bueno, les puede compartir los detalles de cómo evadir ciertos misiles, cómo lograr vencer ciertos tanques y poder incluso fabricar sus propias armas a raíz o a partir de estas municiones. ¿Por qué? Porque lo único que necesitan es eso, los detalles de cómo destruirlos o cómo funcionan
para poder crear armas y municiones que puedan destruirlos de forma inmediata, que logren, digamos, pasarlos por alto. Pero bueno, uno de estos, este experto armado ruso compartió una entrevista precisamente para uno de los medios de este país y revelaba los pequeños datos que se tienen sobre lo que serían esos Storm Shadow, municiones muy importantes y que, por supuesto, tiene todavía hasta el momento Ucrania. Si realmente las quieren usar contra Rusia, todo esto ya no sirve de nada. Донная часть от боевой части Storm Shadow либо Scalp, это именно донная часть не в предзаряде, а в боевом самом основном заряде, где находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть именно ракеты. Но сначала срабатывает предзаряд, кумулятивная струя пробивает именно отверстие и заходит основной заряд, где уже происходит именно подрыв именно сооружения. Один из элементов боевой части ракеты, которая как бы уничтожает живую силу противника и фортификационные сооружения, углубленные именно в глубине. Да, конечно, еще продолжается, как бы еще до конца полностью она не изучена и проводится работа именно по тщательному изучению именно этой конструкции, этого элемента. Por supuesto, veremos dentro de poco la forma en la que Rusia logrará hacerle frente al uso de estas armas, de estas municiones occidentales. Ellos ya saben cómo acabar con ellas, ya saben cómo destruirlas y aún así la OTAN quiere enfrentarse a Rusia directamente. Pero bueno, si ellos sienten que pueden vencerlo, adelante, adelante, esperemos que tengan la suerte que creen tener hasta el momento. Y vámonos con esta noticia política en Francia que está sacudiendo la política de Francia y por supuesto su poder, su gobierno. Esta propuesta para destituir al presidente francés Emmanuel Macron ha superado un importante obstáculo de su procedimiento en el Parlamento y finalmente va a pasar al comité para su consideración. Fue gracias a la coalición Nuevo Frente Popular que ganó la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas de este verano, pero no lo suficientes para tener una mayoría, que anunciaban, de hecho, hace unas semanas lo que sería este arranque al proceso para la destitución de Emmanuel Macron. Todo gracias a que Macron rechazó a la candidata a primera ministra Lucie Castex. Rechazó a su candidata a primer ministra, Lucie Castex, como la opción de este partido. Porque si bien no tuvieron la mayoría para ellos ya simple y sencillamente seleccionar a su candidata, sí tenían una mayor participación que cualquiera de los otros partidos. Entonces le propusieron a Macron a su candidata y él no quiso. Por una terquedad de Emmanuel Macron, bueno, va a perder su cargo como presidente de este país. Más de 80 legisladores de este nuevo frente firmaron la propuesta cumpliendo con el requisito constitucional de obtener el respaldo de al menos el 10% de los 577 miembros del Parlamento. La petición fue aprobada en una votación de 12-10 en la mesa de la Asamblea Nacional, este órgano de gestión parlamentaria. A través de sus redes sociales, Jean-Luc Mélenchon dijo que esto era una hermosa y una gran noticia, sobre todo porque rechazar el resultado del voto universal no quedará sin consecuencias para Emmanuel Macron. Esta petición va a pasar ahora al comité jurídico, donde deberá obviamente ser examinada.
La asamblea está obligada a incluirla en el orden del día en un plazo de por lo menos 2 semanas a partir de su conclusión. Esperemos que ellos no sean como Macron, que simple y sencillamente dicen: no me importan los resultados, no me importa lo que quieran, lo que digan, yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Y en este caso es quitar al candidato del Nuevo Frente Popular y, por supuesto, colocar a la persona que a mí me interesa como primer ministro. Esto fue lo que prácticamente ocasionó que él perdiera su cargo. Si finalmente esta resolución llega a la agenda del Parlamento, sería la primera vez en la historia de la Quinta República que esta Asamblea Nacional discutiría la revocación del mandato del jefe de Estado. En realidad, para destituir a Macron se necesitarían 2/3 de los votos de la Asamblea Nacional, es decir, por lo menos 385 miembros del Parlamento que voten por su salida. Toda la oposición en conjunto tiene solo 364 escaños. Si de algún modo, si alguna milagro llegara a ocurrir, si esta resolución llegara a pasar, si se llegara a aprobar, pasaría al Senado. En esta ocasión necesitarían 232 votos para poder sacar a Macron. En la segunda vuelta de las pasadas elecciones en julio, cuando parecía que el Partido Populista de Derecha, Agrupación Nacional, podría llegar a triunfar, Macron forzó una alianza táctica con el Partido Nuevo Frente Popular. Ellos quedaron primero con 180 escaños, seguido por el bloque de Macron con 159, mientras que el número de legisladores de RN se redujo a 142. Los republicanos, que se habían dividido en torno a su apoyo, obtuvieron solo 39 escaños. El presidente optó inicialmente por mantener a Gabriel Attal como primer ministro en un mandato técnico, antes de nombrar a Michel Barnier. A él fue al que escogió el pasado 5 de septiembre. Y gracias a esta elección y no colocar a la persona que querían los del Partido Nuevo Frente Popular, que al forzar esta alianza le dieron una especie de victoria a Macron, por no aceptar a Lucie Castex, ahora corre el riesgo de perder el cargo del presidente de Francia. Esperemos que los representantes del pueblo francés escuchen a los ciudadanos, dejen de involucrarse un poquito en los problemas políticos y volteen a ver a las personas que les dieron su voto. Si estos ciudadanos quieren a Macron o no, hagan ustedes por lo menos la encuesta. Mínimo a las personas de sus respectivos distritos, pregúntenles: ¿quieres a Macron, sí o no? ¿Te gusta cómo está funcionando el gobierno de Macron, sí o no? Y con base en esa resolución, con esa respuesta de los ciudadanos, no de si te da un pequeño bono Emmanuel Macron o no, escucha a las personas que te dieron el lugar, el cargo, porque para ellos trabajas, no trabajas para Macron. Parece que a los políticos se les olvida que son los ciudadanos los que mandan. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, por supuesto, para los ciudadanos de Francia. Y rápidamente nos vamos con este tema de las pruebas nucleares. Es algo un poco interesante, sobre todo porque estamos escuchando una especie de tensión en todo el mundo con respecto a la posibilidad de llevar a cabo un conflicto nuclear. Y resulta que el polígono ruso de Nueva Zembla, que se encuentra precisamente en el Ártico, ya estaría completamente listo para reanudar las pruebas nucleares en el momento en el que el comandante en jefe lo decida. Así lo dijo el almirante Andrei Sinitsyn. Este polígono de Nueva Zembla está situado en la isla del mismo nombre en el Océano Ártico. Fue en su día uno de los principales campos de pruebas nucleares de la Unión Soviética. La última vez que Rusia llevó a cabo una detonación en este lugar fue en 1990.
pero desde entonces ha mantenido una moratoria sobre las pruebas nucleares. Digamos, no quería pelear con nadie, pero a pesar de que el campo de tiro no se ha utilizado para su propósito durante 34 años, su infraestructura se ha mantenido y de hecho sigue lista para reanudar estas actividades de prueba a gran escala. Se estima que el laboratorio y la base de pruebas puedan ser utilizadas en cualquier momento y que el personal, de hecho, ya está listo. Si en este momento llegaron a recibir la orden por parte de Vladimir Putin, podrían comenzar estas pruebas hoy. Si hoy estás viendo este video, en este preciso momento, si Putin lo ordena, pueden comenzar nuevamente las pruebas nucleares. Esto encendería las alarmas de todo el mundo, por supuesto. Si a este contingente en Novaya Zemlya se le ordenara reanudar las pruebas, esta tarea se cumpliría de acuerdo con el plazo ordenado. El sitio puede estar ubicado lejos de la línea del frente entre Rusia y Ucrania y está fuera del alcance de los misiles más avanzados que fueron suministrados a Kiev por sus patrocinadores occidentales. Pero, aún así, tienen un sistema de seguridad integral que le permitirían evitar cualquier posible ataque contra estas instalaciones. De hecho, tienen puestos de vigilancia aérea y grupos móviles de supresión de vehículos aéreos no tripulados, de los famosos drones, que están de servicio todos los días, todo el día. Se utilizan diversos sistemas de guerra electrónica para proteger estas instalaciones y por eso están constantemente preparados para repeler todo tipo de amenazas, incluidos por supuesto los intentos de incursión de grupos de sabotaje y reconocimientos en esta isla. Si Vladimir Putin lo ordena, vamos a empezar a jugar con un par de misiles nucleares. Esto lo va a hacer Rusia también como una especie de disuasión. Le va a decir a Occidente, mira, yo sí tengo ojivas nucleares y las puedo lanzar para jugar sin ningún problema. Sin ningún problema. Puedo usar mis ojivas nucleares como si fueran un par de pelotas y listo, se acabó. Porque tengo más y puedo seguir creando más. Tengo mucho uranio enriquecido para hacer mis misiles nucleares. Pero Estados Unidos está a punto de quedarse sin uranio. Por lo menos el uranio enriquecido de Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.